Buenos días, ingeniero, mi nombre es Cristian Apaza y hoy voy a estar mostrando mi resolución a la práctica número 3 de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2, el cual el objetivo es comprobar la teoría sobre corrección de factor de potencia. Y después el punto número 2 es el procedimiento, lo cual aquí podemos ver el ejercicio. Y nos dice de que una carga de 3.8 kilowatts se conecta a una línea de tensión de 120 voltios y 60 Hz de frecuencia. Si se sabe que el factor de potencia de la carga es de 0.9 atrasado, determinar el valor del capacitor que será necesario instalar para poder aumentar el factor de potencia a 0.95. O sea, básicamente lo que nos está pidiendo es hallar qué capacitor tenemos que hallar un capacitor, el valor de un capacitor para que nuestra frecuencia sea de 0.9 a 0.95. Así que lo primero que hice fue ordenar todos los datos que tenemos, como se puede ver aquí. Y bueno, nos dice de que nuestro factor de potencia con el que iniciamos, que es coseno de phi, es 0.9. Y nos pide más bien hallar un capacitor para que tengamos un nuevo factor de potencia, que sea de 0.95. Así que lo primero que hice fue representar todo en nuestro triángulo de potencia. Y bueno, este triángulo de potencia es con el factor de 0.9, que es igual a coseno de phi. Así que como la potencia es 3800 watts, va abajo, que es la potencia activa. Y bueno, lo siguiente que hice fue hallar más bien la potencia reactiva, que es Q, pero para eso voy a necesitar los grados del triángulo, porque es un triángulo rectángulo. Y bueno, como sabemos de que coseno de phi es igual a 0.9 y phi es más bien los grados de la impedancia, pues nada más tenemos que pasar el coseno al otro lado como arcoseno, lo cual nos da de que phi es igual a 25.84 grados. Y ahora ya con este valor más la potencia podemos hallar la potencia reactiva gracias a más bien fórmulas de triángulos rectángulos, lo cual sería con la siguiente fórmula: de potencia reactiva sobre potencia activa sería igual a tangente del ángulo. Por lo tanto, si es que quiero hallar la potencia reactiva, nada más paso la P multiplicando, lo cual nos quedaría de la siguiente manera, que es 3800, que es la potencia activa en watts, por la tangente de los grados, 25.84, lo cual nos da de que la potencia reactiva es 1840.26 voltiamperes reactivo. Y listo, con eso ya sí que básicamente tenemos ya los datos necesarios para armar el primer triángulo, que es con un factor de potencia de 0.9. Sin embargo, ahora más bien lo que nos pide el ejercicio es hallar un valor para un capacitor para que nuestro factor de potencia sea de 0.95. Y bueno, como sabemos de que el factor de potencia es igual a coseno de phi, otra vez hacemos lo mismo, hallar phi que corresponda a nuestro nuevo triángulo de potencia, lo cual sería 18.19 grados. Así que lo reemplazamos con el triángulo. Como se puede ver aquí, el triángulo gris pasaría a ser nuestro triángulo anterior, que más bien ahora está enviado al fondo, y tan solo la parte blanca sería nuestro nuevo triángulo debido a los nuevos grados que hemos hallado, que es el triángulo con un factor de potencia de 0.95. Así que ahora más bien tendríamos que hallar la nueva potencia reactiva, que pues lo puse Q sub n. Volvemos a utilizar la fórmula, la fórmula que ya mostré, y pues más bien ahora sería 3800 de la potencia activa por tangente de los nuevos, de la nueva medida de grados que hemos hallado, 18.19. Lo cual nos da de que nuestra nueva potencia reactiva es 1248.64. O sea de que básicamente al tener un triángulo de factor de potencia de 0.95 con una potencia activa de 3800,
Nuestra potencia reactiva en este nuevo triángulo sería 1248.64. Así que ahora más bien tenemos que hallar cuál es ese capacitor. Bueno, más bien tenemos que hallar la medida del nuevo del capacitor que vamos a usar para que nuestra potencia reactiva pase de 1840.26 a 1248.64. Lo cual básicamente nada más tendríamos que restar estos dos dígitos. Lo cual nos da de que el capacitor debe tener una potencia de 591.62 voltiamperes reactivo. Sin embargo, más bien, cada vez que trabajamos con capacitores, todos estos tienen una medida que está en faradios. Y lo que tenemos ahora mismo es una potencia. Así que, utilizando las fórmulas, tenemos que pasar esa potencia de voltiamperes reactivo o watts. Esa potencia la tenemos que pasar más bien a faradios o microfaradios. Por lo que, sabiendo de que la potencia reactiva del capacitor, que es lo que tenemos aquí, es igual al voltaje al cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Ahora nada más tenemos que recordar de que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor del capacitor, que es básicamente lo que estamos buscando. Esto nada más lo tendríamos que reemplazar aquí, lo cual nos quedaría de esta siguiente forma. Y bueno, después multiplicando los extremos y multiplicando las partes, las partes interiores, básicamente nos quedaría nuestra fórmula de la siguiente manera, que es la potencia del capacitor es igual a 2pi por la frecuencia por el capacitor por voltaje al cuadrado. Así que ahora ya como queremos hallar cuál es el valor de nuestro capacitor, nada más tendríamos que pasar el resto de los datos dividiendo al otro lado, lo cual nos dejaría de esta manera, que el capacitor sería igual entonces a la potencia del capacitor sobre 2pi por la frecuencia por el voltaje al cuadrado. Por lo que ya con esto nada más reemplazamos los datos. Nuestra potencia es 591.62 voltiamperes reactivo y la frecuencia del circuito es 60 Hz. El voltaje que tenemos es de 120 y esto tiene que estar al cuadrado. Por lo tanto, nuestra respuesta final sería de que el valor del capacitor que tenemos que agregar al circuito para que el factor de potencia sea de 0.95 sería de 0.000100898 faradios. Sin embargo, cada vez que trabajamos con un capacitor, su medida más bien está puesta en microfaradios. Así que lo reemplacé aquí. Entonces, más bien, el capacitor tiene que ser de un valor de 108.98 microfaradios. Y con esto sería toda mi resolución para la práctica calificada número 3 de la teoría de circuitos eléctricos 2. Gracias por ver.